proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo mejor en algún momento el profesor va a estar en su casa, los alumnos en sus casas, y todos van a estar conectados a través de monitores, ¿no? que puedan, es decir, va a facilitar ya el traslado, por ejemplo, que nos complica en una ciudad como la nuestra, ¿no? y va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero igualmente para la diplomacia también las comunicaciones van a ser todavía más fáciles de lo que ya son ahora, ¿no? Hoy los informes ya no se mandan por valija diplomática, ¿no? Sí. Se mandan por internet, ¿no? Entonces hay canales de comunicación muy importantes. El informe de lo que está pasando en un país pasa y lo tienes ya prácticamente al instante. O peor aún, te lo están pidiendo al instante de lo que te está ocurriendo. Claro, sí, si no lo estás haciendo, ¿no? Entonces eso también implica estar atentísimos a lo que está pasando para hacer un rápido. Y eso significa el aprendizaje del idioma que te están dando las nuevas herramientas, ¿no? No la deformación del idioma español con estas abreviaturas que se usan, ¿no? Que está destrozando el idioma español, y sino el correcto uso del idioma adaptado a las nuevas formas de comunicación. Las tecnologías. Yo considero que efectivamente la carrera diplomática, la diplomacia como esta práctica específica es útil, incluso no solamente en estas relaciones entre gobiernos, sino puede ser útil en otros ámbitos, como ya dijimos, de cooperación, pero puede ser entre cooperantes no estatales o entre empresas incluso, etcétera, ¿no? Pero quiero poner una especie de contraejemplo de hasta dónde, digamos, los agentes diplomáticos son el mejor modelo para operar un tipo de organización. Y me voy a referir a la UNESCO, que en los años 90, durante el mandato de Federico Mayor Zaragoza, Japón propuso mejorar la eficiencia del Consejo Ejecutivo de la UNESCO mediante la sustitución de los intelectuales, científicos o artistas que componían este consejo por funcionarios y diplomáticos de carrera, ¿no? Digamos, la idea, estamos hablando en los 90, cuando la Guerra Fría había terminado, esta confrontación había terminado, y se podía pasar, digamos, a una fórmula como más técnica. Pues ya, digamos, con los años que han pasado, algunos especialistas consideran que la UNESCO perdió su liderazgo intelectual, digamos, como un think tank internacional que tenía un gran prestigio en sus políticas de carácter muy universal, muy horizontal, fuera de las jerarquías, digamos, y que con la incorporación de estos diplomáticos se volvió un esquema muy estatal, donde hay un juego de poderes entre los estados. Y bueno, hemos visto en los últimos años que esto ha ocurrido. Recientemente Estados Unidos y Japón precisamente se salieron. Israel también ha condenado que la UNESCO reconozca a Palestina. Y esto, digamos, en este ejemplo, lo que quisiera conocer es tu opinión con respecto a si hay, por ejemplo, otros aspectos como la cultura o como aspectos del cambio climático, ambientales o de otra naturaleza técnica, que es preferible que tengan agentes no diplomáticos, sino, por ejemplo, en el caso de la UNESCO, intelectuales, artistas o científicos. Yo siempre he sido partidario de una combinación de estos intelectuales, artistas, junto con los profesionales de la diplomacia. Los intelectuales y los artistas te van a dar una visión diferente a la que tiene por formación los agentes diplomáticos, ¿no? Los agentes diplomáticos representan el Estado necesariamente, ¿no? No puedes salirte de los marcos que te marca la política de tu Estado, porque si te quieres salir, pues mejor conviértete en intelectual, ¿no? Conviértete en un artista. Y entonces los artistas no están sujetos a ese marco, ¿no? Están, digamos, en una posición más amplia, ¿no? Por
decirlo de alguna manera, y te dan una perspectiva también más amplia, una opinión que puede diferir de la tuya, pero que puede resultar más certera que la que tú tienes dentro de este marco. Entonces, creo que la participación de los artistas y de los intelectuales y esto podría incluso evitar la politización de la que has hablado ahora de la UNESCO, de la excesiva politización. No podemos evitarla. Claro, no está politizado, pero sí la excesiva politización para que regresen justamente a sus orígenes, ¿no? Al desarrollo de la educación y de la cultura, que son tan necesarios en momentos en que hay esta excesiva politización, en las acusaciones contra la UNESCO, acusaciones interesadas también, ¿no? No hay manera. Y entonces podríamos hacer un trabajo más profundo en las áreas que le corresponden, sin estar sujeto a los vaivenes de me gusta, no me gusta lo que está haciendo la UNESCO por parte de los políticos profesionales. Ya no digamos los diplomáticos, los políticos profesionales, que son los que están interviniendo directamente en estas áreas y en los cambios que ha tenido yo no creo que sean los diplomáticos profesionales, son los políticos profesionales los que han desviado la acción, en este caso de la UNESCO, ¿no? Los que la han politizado en exceso y los que se molestan porque no actúan estos organismos internacionales como la UNESCO de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, otra vez, por eso te decía yo lo de Israel, otra vez interviene la cuestión del poder, ¿no? Y el querer que los entes internacionales, los organismos internacionales funcionen de acuerdo a los intereses, no de acuerdo a los intereses de la humanidad, ¿no? Digamos, en el caso de la UNESCO, pues hay que recordar quizá a Jaime Torres Bodet, que bueno, era un intelectual, a la vez que un político y que un diplomático, entonces reunía todas las características. Hoy en día vamos más hacia una especialización de la diplomacia, o también los diplomáticos siguen siendo de alguna manera generalistas. Creo, la impresión por todos los años que trabajé en la Cancillería, es que en la Cancillería existe la idea de que sean generalistas, más que especialistas, porque no tienes asegurado en el desarrollo de tu carrera estar siempre en el área multilateral, ¿no? O no tienes asegurado estar en el área bilateral, o por ejemplo algo que a mí me gustaba mucho, estar en el área cultural, y no siempre estuve en el área cultural, ¿no? Entonces me mandaban a otros temas, y esto me parece en general una teoría sana, aunque sí creo que, por ejemplo, para el área cultural debería haber un área especializada, ¿no? De diplomáticos especializados en la promoción y la difusión de la cultura mexicana, ¿no? Porque sí es necesario que de repente contemos también con especialistas, artistas, intelectuales, ¿no? que trabajen para la promoción y el desarrollo de la cultura mexicana, no para el desarrollo y promoción de su programa de trabajo personal, ¿no? Que ha pasado por ello, Entonces, sí creo que pero por lo demás, me parece que la idea de que sean generalistas es mucho más sano que la de los especialistas, ¿no? Porque a final de cuentas también para los que haya algunas áreas que se conviertan en privilegios, para algunos, ¿no? Que no creo que deberían ser. Un poco en este reto, ¿quién debe formar a los diplomáticos mexicanos? ¿Cuál es el papel de la facultad y de la UNAM en esta tarea? Yo creo que la UNAM tiene la capacidad e incluso la obligación de formar, en primer término, a los internacionalistas que puedan trabajar en todas las áreas, ¿no? En cualquier área que se requiera un internacionalista que sepa interpretar los hechos, que sepa analizarlos, que sepa narrarlos, que sepa escribirlos, ¿no? Todo esto. Y luego el Instituto Matías Romero debería tener la capacidad para darles una formación más acabada en cuestiones diplomáticas, ¿no? Ahí probablemente esté esto también no sé cuál sea el plan de estudios actualmente, pero también
un taller de redacción de notas de lenguaje diplomático, ¿no? En el Matías Romero. En algún momento se impartió en el Instituto Matías Romero, cuando era de estudios diplomáticos, una maestría que era muy útil porque formabas también ahí. Terminabas de formar con maestría, no les dabas todavía una formación más amplia a los diplomáticos mexicanos. Eso se acabó hace años, ¿no? Pero creo que sí podríamos volver a una formación más, probablemente no una maestría, pero sí una especialización, ¿no? Claro, como se hace en otras áreas, e incluso aprovechar estas herramientas de las que tanto hemos hablado aquí para esa formación, ¿no? La educación a distancia, ¿no? que es muy importante y que es muy útil para quien la toma en serio, ¿no? Porque no siempre se toma tan en serio como debería ser, pero si hay un proceso de enseñanza-aprendizaje donde tanto los profesores como los alumnos lo tomen en serio, sobre todo los alumnos, ¿no? Sí, el compromiso. El compromiso de estudiar, sí. Yo creo que da magníficos resultados, ¿no? ¿Y cuál sería el reto, digamos, de la disciplina de relaciones internacionales en la formación o en general, digamos, cuál sería el reto mayor para la formación de diplomáticos para los años por venir? Bueno, el reto mayor es estar atentos al desarrollo de las nuevas herramientas que necesita la diplomacia, pero también mantener la capacidad de análisis que sigue siendo absolutamente necesaria para todo diplomático. En el día de hoy, por ejemplo, las embajadas, que antes eran las encargadas de transmitir la información, ¿no? A través de diferentes medios, pues hoy ya en ese sentido pueden hasta resultar obsoletas, porque la información que tú puedes transmitir a la Cancillería la obtiene directamente, casi cuando está pasando, ¿no? Pero queda algo que es muy importante, es el conocimiento directo de los actores que están en el país de tu inscripción, por una parte, y por la otra la interpretación de lo que está pasando, porque tú conoces a los actores, ¿no? Entonces tú le das a la Cancillería una interpretación mucho más cercana de la que se puede tener desde el centro de México, ¿no? Porque estás en el lugar de los hechos. Conoces ahí cómo se han desarrollado, conoces a los actores, conocen cómo piensan los actores. Entonces la tarea fundamental de las embajadas, de sus funcionarios, es justamente la interpretación de la información ahora, ¿no? Que la transmitas como sea, ya es otra cosa, rápido y es instantánea, pero creo que sí es la interpretación. Y por eso la facultad tiene que seguir preparando para hacer correctas y profundas interpretaciones de la realidad, ¿no? Esa creo que es la aportación mayor que en todas las áreas de estudio de la realidad, ya sea historia, ya sea actualidad, coyuntura, economía, comercio, cultura, lo que sea, tenemos que saber cómo interpretarlos, ¿no? Para mí eso es lo fundamental, que crean, que formen mentes críticas, mentes que sepan interpretar, ¿no? Y mentes que sepan narrar los hechos, ¿no? Pero sobre todo críticas. El problema que nos encontramos con mucha frecuencia entre los alumnos de la facultad es que son totalmente acríticos y pasivos, ¿no? Tienes que estarlos impulsando para que no te crean lo que estás diciendo incluso, ¿no? Para decir, oigan, lo que acabo de decirles, todo lo que acabo de decirles durante estas 4 horas de clase es mentira, ¿no? Y ustedes ni cuenta se han dado, que eso no pasa, ¿no? Que te critiquen, que sepan, que sean activos, ¿no? Y que digan, oiga, profesor, lo que usted está diciendo no me parece, está bien, dame tu opinión y la confrontamos y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, o no, pero ya diste una interpretación diferente porque fuiste creativo, ¿no? Creo que esa es la obligación principal de formar personas creativas respecto a la realidad, en términos de interpretación y en términos de proporcionar posibles soluciones a los problemas. Muy bien, pues no sé si quisieras añadir algo más. Pues nada más. Sobre estos temas. Agradecimiento para poder reflexionar sobre algo que uno trae en la cabeza y no siempre tiene la oportunidad de platicar sobre ello.
Y sobre todo, si es útil para los alumnos, que mejor, ¿no? Así es, eso es lo Es lo importante. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues muchas gracias.